Muy bien, ahora que ya pudimos crear nuestro proyecto de Visual Studio, entonces vamos a aprender cómo empezamos a crear nuestras clases en nuestro proyecto para empezar a trabajar con la programación orientada a objetos. Entonces, aquí en el explorador de la solución, tenemos que aquí tenemos la solución y acá tenemos el proyecto. Entonces, en el proyecto le damos clic derecho con nuestro mouse y eso nos va a devolver un menú contextual que es este que aparece. Y aquí vamos a seleccionar Add o agregar si están en español y nueva clase, class o clase. Esto me va a permitir o me va a mostrar una ventana con el editor de código de Visual Studio y la clase que yo voy a empezar a trabajar. En este momento nos aparece la ventana con todos los posibles eh, ítems nuevos que yo puedo colocar. Entonces, como vamos a crear una clase, ya le dijimos que era una clase, él fíjense que selecciona aquí que es una clase y me permite colocarle el nombre. No es necesario ponerle el punto CS porque él ya lo asume. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el nombre de la clase que vamos a crear y vamos a crear una clase que se llame persona. Venimos al botón Add y ya de esa manera él va a crearnos un archivo que se llame persona, que se va a llamar persona.cs y no nos va a llevar al editor del código de esta clase. Entonces, esto es lo que él nos muestra. Recuerden que C# es un lenguaje orientado a objetos, entonces todo lo vamos a trabajar basado en una clase. Lo primero que vamos a hacer es que la clase persona, que ya como pueden verla aquí, ya está creada. Entonces vamos a colocarle aquí public class persona. Estas ventanas que tenemos aquí a los lados vamos a ocultarlas. Si ven la tachuelita que aparece acá, entonces con esa tachuelita nosotros podemos hacer clic y él lo que hace es ocultar esa pestaña o esa ventana. Igual vamos a hacer acá con las ventanas para tener más espacio y poder tener un tamaño de letra más grande. Entonces aquí lo único que hemos hecho es, él nos crea la plantilla de la clase, le agregamos el public class persona y esta clase de persona vamos a crearla solo con propiedades. Entonces, para crear propiedades, Visual Studio nos ayuda de la siguiente manera. Escribimos prop y presionamos 2 veces la tecla tabulador o tab del teclado. Y eso lo que hace es que me crea de manera inmediata una plantilla para crear propiedades. Entonces, nuestra clase de persona va a tener las siguientes propiedades. El nombre, entonces el nombre es un texto y acá los datos de tipo texto se conocen como o son de tipo string en la plataforma de .NET y C#. Entonces, lo primero que debo colocarle es el tipo de datos y ahora el nombre de la propiedad, que se llama nombre. Entonces, este public que tenemos aquí es que esta propiedad de esta clase va a ser pública, o sea, la va a poder ver todo el mundo. Este es el tipo del dato que que va a tener la propiedad y este es el nombre de la propiedad. Toda propiedad debe tener un get y un set, por eso esto está acá. Más adelante explicaremos bien el tema de las propiedades. Entonces, vamos a crear otra propiedad, escribimos prop 2 veces tab y ahora lo que vamos a colocar es que esta es de tipo string y le vamos a decir que nuestra propiedad se llama tipo documento. Entonces, este tipo de documento, toda persona tiene un tipo de documento, un ID, en nuestro caso es la cédula. Entonces, vamos a colocarle aquí public de tipo int y vamos a decirle cédula acá. Entonces, el tipo de documento nos va a indicar si es cédula, si es tarjeta de identidad, si es pasaporte, etcétera, de esa persona o cualquiera de los tipos de documentos que nosotros manejamos. Y acá en esta propiedad, entonces vamos a cambiarle el nombre de cédula, vamos a poner identificación, ¿sí? Entonces tenemos un tipo de documento y un número de identificación que va a ser de tipo entero. Esto, con esto ya tenemos nuestra primera clase que solo contiene propiedades. Algo importante que vamos a hacer acá es lo siguiente, vamos a decirle que esta clase es pública y es abstract.
es una clase abstracta. Una clase abstracta lo que significa es que no puede ser instanciada, sino que solamente puede ser heredada por otra clase. Esto lo veremos más adelante. Entonces, esta es nuestra primera clase que hemos creado, que se llama la clase persona, y ya vamos a ver más adelante qué otras cosas podemos hacer para heredar o cómo podemos heredar esta clase. Entonces, muchas gracias y ya continuamos con el siguiente tema.